Hola, hola, bienvenido a la tercera clase de integración psicológica. Me da mucho gusto que sigas aquí. El tema del día de hoy es el espectro de una psicología enferma. Pero no nada más vamos a hablar de eso, sino también les voy a enseñar los principios de polaridad, que son principios básicos para que tú comprendas por qué has tenido el tipo de relaciones que has tenido y por qué has tenido prácticamente la calidad de amor que has recibido hasta ahorita. Y antes de ir directo a mencionar cuáles son los síntomas de una psicología enferma, primero les tengo que explicar los principios de opuestos. Prácticamente todo lo que está existiendo está regido bajo un polo positivo y un polo negativo, o podemos verlo también como opuestos. Tenemos dos manos con un pulgar hacia un lado y el otro pulgar hacia el otro lado. Tenemos dos ojos, uno está situado en un lado del cerebro y otro en el otro lado del cerebro. Cualquier cosa que tú veas en la existencia tiene dos. Otra forma de decirlo es que un 1 siempre va a estar complementado por 2. Si se acuerdan, en la clase pasada hablamos sobre cómo tu psicología está compuesta por tu inconsciente y tu consciente. Les voy a enseñar de nuevo el dibujito para tener un poquito fresco los ejemplos. Este es el ejemplo de la última clase. Recordemos que tú eres todo. Tú no eres ni uno ni el otro. Tú eres la unión de los dos. Y lo que tú percibes de ti mismo es una fracción chiquitita de lo que realmente eres. Si te das cuenta de que aquí hay un círculo enorme y lo que percibimos es una fracción pequeña. No significa que esta fracción esté incorrecta, simplemente es importante comprender que es una escala de lo que realmente es el todo. En este caso, el todo eres tú. Este principio que les voy a explicar también va a ser algo que va a ser muy importante anclarlo para poder entender por qué hemos tenido las experiencias que hemos tenido hasta el día de hoy. Otra forma de decir lo mismo es que si tú has tenido experiencias intrapersonales en donde has experimentado el dolor, la traición, la soledad o la duda, significa que hay algo dentro de ti que está incitando que continúes teniendo ese tipo de experiencias. Para explicar este principio les hice esta demostración, no sé cómo llamarlo, pero vamos a verlo así, miren. Como les digo, toda creación, todo lo que existe en este campo de realidad está compuesto por dos. En el caso de la psicología humana, se ve así. Tú eres el completo, pero ese completo está hecho de dos opuestos que se unen. Otra forma en la cual yo les puedo explicar exactamente lo mismo es usando este esquemita que hice. Si se dan cuenta, ambos lados están hechos en sí bajo los mismos principios de que es un círculo y un fondo. Y es lo mismo acá, un círculo y un fondo. Pero hay un círculo que está profundo y hay un círculo que está claro o que está vacío. En el humano, así es como se ven nuestras emociones. Nuestras emociones se encuentran en el lado oculto de nosotros mismos, mientras que nuestros pensamientos están en el lado claro, en la parte consciente de tu identidad. Tus pensamientos es lo que estás escuchando todo el tiempo, o sea, lo que está aquí sucediendo en tu cabeza mientras tú estás despierto, mientras es de día, mientras que cuando es de noche, tú te vas a tu inconsciente y en tu inconsciente se encuentran las raíces de todas tus emociones. Otra forma de decir lo mismo es que tu polo opuesto a tu corazón, a tus emociones, es tu mente, emociones y pensamiento. Ahí está la polaridad del humano. El que existan dos principios opuestos significa que hay algo que los une. Es como mi dedo. Mi dedo tiene el final y el inicio, pero no existirían estas dos cualidades si no hubiera algo que los estuviera uniendo. Es lo mismo que con tus emociones y tus pensamientos. Tú no puedes tener solamente pensamientos o solamente emociones, porque ambos forman parte del espectro humano, de tu vehículo humano, ¿vale? Tus pensamientos los puedes escuchar fuerte y claro, mientras que tus emociones, al habitar en tu parte inconsciente, a medida de que más inconsciente eres de ti mismo, también eres más inconsciente de las emociones que estás manifestando y el porqué de esas emociones. Esta unión, esta crucecita que hay aquí en medio, es lo que tú entiendes por ti mismo. Esta es tu interpretación de ti mismo. Siempre va a haber un polo que esté absorbiendo energía y va a haber otro polo que esté dando energía. En el caso del humano, el polo femenino es lo que sentimos, mientras que la polaridad masculina es lo que pensamos. ¿Y por qué se les pone femenino y masculino? No porque uno sea mujer ni el otro sea hombre, sino porque son principios que nos están hablando de opuestos, de complementos de uno. El polo femenino, es decir, tus emociones, está regido bajo el principio de dar. El humano no puede controlar qué es lo que va a sentir. Esta es una cualidad que simplemente sale dentro de nosotros porque está arraigado al inconsciente. Es decir, son reacciones, no es algo que tú controlas. Mientras que la mente sí es algo que puedes controlar, es algo que tú, a medida de tus experiencias y tu comprensión de la vida, tú la vas puliendo a voluntad.
Las emociones también se pueden pulir a voluntad, pero en la situación en la que nos encontramos como colectivo, estamos regidos bajo puras reacciones emocionales porque no hay una comprensión objetiva de las emociones. El polo femenino, es decir, tus emociones, está, no sé si se alcanza a ver el espiral. El espiral es una representación de que está dando energía. Este está expresando, está soltando información. Mientras que la mente, cuando está colaborando con sus emociones, está recibiendo la información que las emociones le está soltando y solamente así se puede colaborar de una manera objetiva para tener una comprensión equilibrada de sí mismo. Si se dan cuenta que el centro es la unión en equidad de ambos polos. Estos principios son aplicables, como les digo, en todo. Cuando un humano está en la salud, sigue habitando bajo estos principios, mientras que cuando un humano está en la enfermedad, también siguen existiendo estos principios. Cuando una persona está en lo que conceptualizamos como salud, significa que sabe digerir sus emociones y comprenderlas para continuar evolucionando. La evolución es parte de la salud. Mientras que cuando una persona está en el polo de la enfermedad, significa que no sabe integrar sus emociones con el diálogo interno, por ende no está evolucionando. No significa que estos principios no se apliquen. Esto siempre está sucediendo, solamente que cuando estás en la enfermedad te está incitando a alejarte más de la verdad de ti mismo, a estar más perdido, a tener más experiencias de dolor, mientras que cuando estás en la salud empiezas a tener todo lo opuesto, experiencias bonitas, relaciones bonitas. Tu hogar interno es algo íntegro y es algo que se siente cómodo habitar. Primero tengo que explicarte un poquito la esencia del principio y luego ya empezar a ubicarlo en cómo se ve esto representado en la vida humana. La manera en la que la psicología tradicional sabe identificar un individuo se encuentra en salud o en enfermedad es gracias a que podemos observar patrones de comportamiento. Los patrones de comportamiento son maneras de actuar y de reaccionar. Esa es una palabra muy importante porque, como les digo, cuando tú no sabes integrar tus emociones, normalmente solamente reaccionas, no las sabes integrar y por ende no las sabes madurar. Entonces, la psicología tradicional sabe identificar los patrones de comportamiento de personas que se encuentran en enfermedad y les ha puesto el nombre de narcisismo y codependencia. El narcisismo y la codependencia son opuestos de la enfermedad, ¿vale? Normalmente va a haber un polo que tengas más, pero recordemos que los dos te están hablando de la enfermedad. Entonces, cuando tú estás en la enfermedad, sí o sí estás siendo narcisista y codependiente. Pero siempre va a haber un polo en el cual te vas a sentir un poquito más atraído. Eso va a depender de cuál es el polo en el cual te encuentres más. Lo voy a decir con otras palabras. Cuando tú tienes una comprensión carente de tus emociones y de tus experiencias y no sabes integrarlas para preservar tu identidad de una manera íntegra, la psicología tradicional te va a empezar a ayudar a partir de este esquema, a partir de los patrones de comportamiento narcisistas o codependientes que estés presentando. No significa que tú solamente seas codependiente o que tú solamente seas narcisista. Estás siendo ambas, pero siempre va a haber un polo por el cual te sientas un poquito más atraído. Les voy a explicar los principios básicos de una codependencia y de un narcisismo. Vamos a empezar con las emociones. Cuando una persona tiene un mundo interno muy vasto, pero no lo sabe regular, es decir, no sabe organizar sus emociones y digerirlas para continuar creciendo, comienza a presentar patrones de comportamiento en donde tiende a querer complacer a las personas a su alrededor. Esto puede ser por muchos motivos, pero principalmente es porque la persona no sabe integrar su propia psicología. Gran parte de lo que vamos a hacer aquí es perderle miedo a las emociones. No existen las emociones positivas ni las negativas, solamente existen las emociones que te causan conflicto y que las evitas, o las emociones que te causan placer y siempre quieres tenerlas. Estos son patrones de comportamiento que una persona que se encuentra en la enfermedad interna presenta. Haz de cuenta que las personas que son codependientes se saltan a ellos mismos. Querer darle a otros lo que nunca ha recibido. Es una evasión de sí mismo, prácticamente. La codependencia se puede ver en todos los ámbitos de tu vida, pero las relaciones intrapersonales son un ejemplo muy directo y claro para ver qué tipo de reacciones hemos tenido con las relaciones y por ende en qué polo habitamos más. Recordemos que no significa que estés solamente siendo codependiente, porque también hay narcisismo dentro de la codependencia y viceversa. Básicamente, alguien codependiente es alguien que tiende a anularse dentro de la ecuación cuando estamos hablando del amor. Porque recordemos que el amor y la salud son sinónimos, entonces tú siempre estás buscando como el bien de los demás, menos el tuyo. O tu estabilidad y tu integridad interna siempre va a depender de lo que hagan los demás,
menos de lo que tú hagas. Ahora, explicando el polo opuesto, que es la mente. Cuando una mente está enferma, tiende a presentar patrones de comportamiento narcisistas. Prácticamente una mente narcisista lo que hace es siempre pensar en sí mismo. Pero esta es una reacción psicológica que demuestra la inseguridad que siente esa persona dentro de sí mismo. Por eso siempre está como queriendo tomar y tomar y nunca hay un punto en el cual ya es suficiente para sí mismo. Estos son comportamientos inconscientes, como les digo, son polaridades de habitar en la enfermedad. Estas personas tienden a ver el exterior como un campo de ajedrez, tipo las personas son parte de algo que solamente yo sé y que pueden servirme a mí. Estos comportamientos a veces son conscientes, la mayoría de las veces son inconscientes, y es lo mismo con la codependencia. El que tú no te veas a ti mismo ni tus necesidades dentro de lo que tú experimentas en la vida es algo que normalmente está en tu inconsciente, no es algo que digas, no, yo no cuento. Son patrones de comportamiento, como les digo, son cosas que en la psicología podemos observar porque se ve igual en todos los humanos. No importa tu cultura, realmente son opuestos de la enfermedad. Cuando tú estás en salud, van a haber dos compuestos opuestos que van a conformar esa salud, mientras que cuando estás en la enfermedad, van a haber dos compuestos opuestos que van a conformar esa enfermedad. El común denominador de habitar en la enfermedad es la falta de amor propio. Otra forma de decir lo mismo es que las personas no se conocen a ellos mismos o no saben integrar su propia identidad, no saben integrar las experiencias que han recopilado hasta este momento y tienden a vivir la vida en base a reacciones emocionales, actuar en base a conflictos internos que ya ni siquiera sabes traducir, ya no sabes explicar cómo es que te sientes, solamente sabes que no te sientes bien e inconscientemente empiezas a reaccionar en base a emociones que tienen ahí mucho tiempo y que necesitan ser atendidas. Lo que les enseñé en la clase pasada, este esquemita y esto que les voy a enseñar es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Les hice un esquema un poquito más sencillo que también nos está dejando saber cómo funcionan los opuestos. Recordemos que los opuestos no significa que es uno malo y uno bueno, sino que son dos de uno. Esta línea entera eres tú. El humano se puede ver como una línea que la mitad es negra y la mitad es blanca. Los dos forman parte de la creación, los dos forman parte de tu complejo natural. Todos los humanos tenemos oscuridad y luz. Todos los humanos tenemos nuestro consciente y nuestro inconsciente. Todos los humanos tenemos pensamientos y emociones. ¿Ok? Estamos hablando de lo mismo. Yo aquí les puse unas palabras que nos ayudan a ubicar en qué espectro de la salud o la enfermedad se encuentra una psicología o un individuo. El equilibrio de ambas o la integración de ambas polaridades es lo que estamos aprendiendo a hacer en este curso. Vamos a aprender a integrar nuestra identidad. Vamos a aprender a recobrar la salud o a habitar en el equilibrio. Son todos sinónimos para hablar de que estamos aprendiendo a ver los dos lados de la moneda, que somos nosotros, y poder habitar en ellos en armonía. La mayoría de las personas en el colectivo están por aquí. Este cachito de aquí, si se dan cuenta, pues es todo negro. Cuando tú habitas en la oscuridad, en el bajo astral o en la depresión o en la ansiedad, prácticamente tienes experiencias en tu vida que solamente propagan tu tristeza, tu dolor, tu soledad y tus dudas. Este es un resultado de haber olvidado el aspecto de luz de ti, el aspecto lindo o bonito o que aporta a tu vida de ti mismo. Otra forma de decir lo mismo es que las personas que no saben quiénes son y que no tienen un propósito en su vida han olvidado lo que sí son. No significa que tú no tengas un propósito o que nunca puedas encontrar la verdad de ti mismo. Simplemente se te olvidó. Las personas en el colectivo, en un porcentaje muy, muy grande, se encuentran aquí. Se les ha olvidado la luz de ellos mismos. Se les ha olvidado la verdad de ellos mismos, ¿vale? Cuando te vas todavía más a la oscuridad, empezamos a presentar síntomas como sociopatía o psicopatía. Estos síntomas nos están hablando simplemente de en qué parte de la escala del espectro de salud y enfermedad se encuentra un individuo. La psicopatía y la sociopatía están regidos bajo los mismos principios que yo les dije hace rato, la mente y la emoción, pero aquí están en completa disonancia. Y si te sigues yendo más hacia el contraste de la oscuridad, aquí encontramos lo que conceptualizamos como canibalismo y pedofilia. Pero esos temas no son necesarios de tocar, simplemente para que entiendas que
la mayoría de las personas que están viendo este video, si no es que todas, ni siquiera están en el espectro más oscuro de la psicología humana. Están habitando en las sombras y es necesario evitar las sombras para poder conocer e identificar cuando estemos en la luz, ¿vale? Todo este campo de oscuridad o de sombras es un sinónimo para decir que las personas que están habitando aquí no se conocen a ellos mismos, no saben integrar sus experiencias, ni sus emociones, ni su personalidad. Entonces aquí es cuando ya empezamos a tocar campos como la locura o pues sí, son personas que empiezan a crear como su propia interpretación de lo que está pasando afuera, pero que está regida en base al miedo y a la duda. La única diferencia de las personas que crean su propia cosmovisión en la sombra a las personas que crean su propia cosmovisión en la luz es que las personas que están en la luz están regidos bajo el amor propio y las personas que habitan en la sombra están regidos bajo la duda y el miedo, ¿vale? Entonces, lo que estamos aprendiendo a hacer en este curso es a integrar el miedo y la duda, porque el miedo y la duda son parte natural de cualquier humano. Para que tú empieces a conceptualizar a tu identidad como un todo, primero tienes que reconocer que las sombras son necesarias para poder conocer la luz. Y normalmente cuando las personas están buscando sobre estos temas y se están aprendiendo a nutrir sobre conocerse a ellos mismos, el camino espiritual o pues sí, prácticamente la verdad de sí mismos, es porque ya están en las sombras. O sea, normalmente ya estás cansado de estar aquí, ya estás cansado de tener experiencias de dolor, de traición y estar en esta completa sensación como de estar perdido en la vida. Eso significa que estás en las sombras, que se te olvidó tu luz, pero ya vamos para acá, o sea, tú ya estás yéndote para acá. Si te das cuenta, ni siquiera estás en la mitad del espectro de la oscuridad, estás más cerca de la luz que de la oscuridad. Ahora, hablando sobre el espectro de la luz o de la verdad, una vez que tú ya mantienes tu equilibrio o que sabes integrar tu personalidad, que prácticamente ese es el principal objetivo de este curso, que tú puedas tener las herramientas necesarias para seguir integrando tu personalidad, porque esta es una acción que vamos a hacer toda nuestra vida. Es algo que nuestra propia salud nos exige, el saber integrar las experiencias que vamos recopilando y preservando nuestra evolución. La evolución siempre va a estar del lado de la luz, del lado de la verdad, del lado que te permite crecer. Las personas que están en el lado de la oscuridad están descendiendo en conciencia. Su conciencia se empieza a hacer más chiquitita, más chiquitita. No se puede desaparecer una conciencia, pero sí se puede hacer bien chiquitita, de que un granito de arena, mientras que hay otras conciencias que pueden crecer a tal grado que se convierten en un sol. Esta es una metáfora, pero al mismo tiempo no tanto. Lo que vamos a hacer en este curso es aprender a estar aquí, pero teniendo bien en mente que la evolución está de este lado. La evolución está dentro del amarte a ti mismo, y cuando te amas a ti mismo, independientemente de quién eres, te empiezas a dar cuenta de que tú tienes dones, tú tienes cosas que solamente tú puedes hacer de la manera que puedes hacerlo. Los dones pueden ser como cosas que a lo mejor tú siempre has tenido contacto directo con esos dones, a lo mejor siempre te ha gustado la música y siempre has sido bueno en la música, pero por alguna u otra razón tu atención y tu inspiración y tu fuerza de voluntad nunca ha estado en nutrir ese don. O puede que tengas dones que ni siquiera te acuerdas que tengas. La verdad, ambas son las que experimentamos cuando estamos en la luz. Esta palabra de dones puede ser, como les digo, dones que tal cual son cosas que tú haces o son cosas que tú te das cuenta que están aquí en tu interior. Los dones psíquicos también están aquí adentro. Los dones y tu servicio están completamente relacionados. El servicio al colectivo. Esta es una consecuencia de haber nutrido tanto tu interior que independientemente de a dónde vayas, las personas que interactúan contigo salen beneficiadas. No porque tú estés intentando ayudarlos, porque eres el salvador o porque tú tienes más que otros, sino que tú ya has implementado tanta armonía interna, tanta fuerza interna, tanto amor propio, que a donde sea que vayas lo vas a propagar. Las personas que quieran ver la verdad van a ver que tú tienes algo de valor para dar. Así es como se empiezan a formar los líderes. En el espectro de la luz, más hacia acá, aquí se encuentran las personas que han sido como muy evolucionadas a su tiempo. Personas, pues tenemos un montón de ejemplos, pero el más famoso de que el Maestro Jesús, sabemos que existió el Maestro Jesús y es una persona en la cual se sigue hablando después de tantos milenios de años y se seguirá hablando porque su conciencia o su integridad interna formó un momentum tan grande que puede ayudar a personas incluso cuando ya no está aquí. Tu cuerpo físico, tu vehículo, es algo temporal, mientras que la energía que tú te encargues de generar aquí, la calidad de energía que tú te encargues de generar en tu ciclo de vida físico,
Esa energía puede o quitarle al colectivo o ponerle al colectivo. Aquí están las personas que conceptualizamos como líderes generacionales o líderes del colectivo. No necesariamente tienes que ser un ser iluminado para aportarle algo de valor al colectivo. Otra forma muchísimo más sencilla de verlo es que las personas que están en la sombra no saben integrar sus emociones, mientras que las personas que están en la luz saben integrar sus emociones. Esa es la diferencia. Suena muy sencillo, pero realmente sí lo es. Las personas que están quitándole a las demás personas a donde sea que vayan, están propagando el caos que está sucediendo adentro. Mientras que si tú tienes todo esto que está aquí en orden y aparte está bonito, o sea, se siente cómodo ser tú le vas a aportar a las demás personas. Estos son principios básicos del patrón de comportamiento de la naturaleza de las cosas. Esto no tiene nada que ver con creencias, esto no tiene nada que ver con si tú eres un ser espiritual o no, si tú sabes de estos temas o no. El que tú estés aprendiendo estos conceptos te va a ayudar mucho para comprenderte a ti mismo. Y el que tú antes no supieras de estos conceptos no significa que no estés habitando bajo estos mismos principios. Como les digo, el que tú no seas consciente de tus emociones y el que no las sepas integrar no significa que no estás actuando como un codependiente o un narcisista. La diferencia es que las personas que se educan a ellos mismos tienen la posibilidad de no estar quitando, sino aportando. ¿Cómo puedes aportar realmente? Primero apórtate a ti mismo. Esos son los síntomas principales para que tú ubiques en qué parte del mapa estás. Que tú sepas identificar que tienes más patrones codependientes que narcisistas no significa que eres una persona codependiente solamente. También tienes patrones narcisistas porque ambos forman parte del espectro de la enfermedad. Y viceversa, si tú ubicas que estás más en el reino mental, que eres una persona que tiende a pensar más de manera estratégica, anulando sus emociones, significa que estás en el lado del narcisismo, no porque solamente eres narcisista, también tienes patrones de comportamiento codependientes, porque ambos forman parte de uno. Ese uno es lo que conceptualizamos como enfermedad, ¿ok? Esta es una explicación, como les digo, bien superficial de temas que son muy profundos. Pero mi objetivo principal es que tú tengas un mapa más o menos de cuál es la izquierda y cuál es la derecha prácticamente. Ahorita es bien importante que tú te sepas identificar en cuál de los dos polos habitas más. Una vez que sabes identificar en cuál de los polos habitas más, le vamos a prestar atención a todo lo opuesto, o sea, todo lo que te hace falta, entre comillas, todo lo que está más oxidado dentro de tu identidad. Un ejemplo es que si tú eres una persona codependiente, significa que vamos a tener que enfocarnos principalmente a aprender a darnos todo eso que hemos estado regalando por tantos años. Y si estás del lado del narcisismo, tienes que conectar con tus emociones. Este es como un lado que has estado negando por muchísimo tiempo, por tanto tiempo que probablemente ya no sabes digerirlas, ya no sabes ponerles etiqueta y probablemente se te hace incómodo habitar en ellas. Saber en qué polaridad te encuentras te va a ayudar mucho porque vas a tener un norte más o menos. Si yo soy una persona que tiendo a regalar mis emociones, significa que yo no sé valorarme a mí mismo. Mientras que si soy una persona que tiendo a recibir, a querer que las personas me aporten a mí o porque las personas no me reconocen lo suficiente, entonces yo hago lo suficiente para que me reconozcan, significa que tienes que aprender a sentirte primero. El amor propio es el común denominador de lo que conceptualizamos como salud. La soledad y la duda son cosas que ambas polaridades van a experimentar en este proceso de integración. Y esto lo digo para que te vayas mentalizando. Si estás dispuesto a integrar tu personalidad y a reconocer realmente en qué lado de la polaridad te encuentras y trabajarla, te aviso desde el principio que te vas a sentir solo y vas a dudar muchísimo de si lo estás haciendo bien. Ese es un síntoma natural. Todos los humanos que pasamos por este proceso experimentamos la soledad y la duda. Y nuestro trabajo no es evitarlas, sino aprender a habitarlas. Esta fase también lo podemos comprender como un periodo de construcción de tu identidad. Prácticamente cuando empiezas a ver la verdad de ti mismo, se empiezan a caer muchas estructuras que estaban construidas en base a las mentiras que tú te habías contado de ti mismo. Por eso es muy normal sentir miedo, sentir duda o sentirte solo, porque no se siente bien darte cuenta de que has vivido en mentiras por muchísimo tiempo, mentiras que tú te has dicho a ti mismo. La emoción de la soledad también es algo que va a suceder y va a estar muy palpitante. Y esto es algo que yo sé que nadie quiere experimentar, nadie quiere escuchar, que si realmente quieres sanar, vas a tener que estar solo y vas a tener que sentir miedo y vas a tener que sentir dudas, pero es parte de si realmente quieres integrar tu personalidad, si realmente quieres entender lo que es la salud, no solamente a través de aquí, sino habitar en la salud,
tienes que pasar a través de este periodo de construcción. ¿Por qué se tienen que caer estos sistemas o estas maneras de percibir la vida? Porque tú no puedes construir encima de cimientos que están podridos. Lo que conceptualizamos como cimientos podridos son las mentiras. Entonces, si tú realmente quieres saber la verdad de ti mismo, vas a ver la verdad de ti mismo. Y otra forma de decirlo es que vas a ver todas las mentiras de ti mismo y se van a empezar a caer cosas, comportamientos, creencias, relaciones que tenías con otras personas que estaban basadas en los comportamientos del narcisismo y la codependencia. Yo solamente te aviso que es una señal muy positiva el que estés dejando que se caigan estas cosas. Es necesario que se caigan todos los cimientos que están construidos en base a mentiras. ¿Ok? Como les digo, esta fue una clase en donde yo más o menos les doy un mapa para que se ubiquen. Aquí el principal objetivo es que sepas identificar en qué parte de las polaridades te encuentras y a partir de ahí poder trabajar. ¿Sí? Vamos a hacer un resumen. Ahora vamos con el resumen para terminar esta clase, ¿ok? Todo humano está regido en base a dos opuestos. El humano no es ni uno ni el otro, sino ambos opuestos, ¿ok? Estos opuestos se pueden identificar como tu inconsciente y tu consciente, la luz y la sombra, y el objetivo principal de este curso es que tú aprendas a integrar tus emociones. Otra forma de decirlo es que las emociones que tú sientes nunca las vas a poder controlar. Lo que estamos intentando hacer aquí es poder tener nuestra atención en nuestras emociones lo suficiente como para poder integrarlas, madurarlas y continuar evolucionando, continuar con la vida, continuar recopilando experiencias. Esa comunicación entre tus emociones y tu mente solamente se va a dar cuando tú habites en la integración de tu personalidad. ¿Y cómo podemos integrar nuestra personalidad? Primero tienes que identificar en qué espectro de la enfermedad y la salud te encuentras. Para eso les hice este de aquí. La mayoría de las personas, si no es que todas las personas que están viendo este video, se encuentran en esta parte de aquí. Tú no estás en la sociopatía ni en la psicopatía, tampoco estás en la pedofilia ni en el canibalismo. Tú estás como en las sombras que están más cerca de la luz que cualquier otra parte de las sombras. Y lo que estamos haciendo aquí es recobrar salud, integrar nuestra psicología. Ignorando las palabras que hay aquí, recordemos que lo negro simboliza las emociones, mientras que lo blanco, los pensamientos, ¿ok? Entonces, vamos a ignorar las palabras que hay aquí. Si tú habitas mucho en tus emociones, significa que habitas en patrones de comportamiento codependientes. Si tú habitas mucho en tu mente, significa que habitas en patrones de comportamiento narcisistas. Que tú presentes síntomas narcisistas no significa que solamente eres narcisista, significa que dentro de tu narcisismo hay codependencia y viceversa, porque ambos forman parte de uno. El uno es la enfermedad. ¿Y para qué queremos que te ubiques dentro de la polaridad? Porque así ya sabes hacia qué lado empezar a ver. Primero necesitamos ver en dónde estamos para saber hacia dónde queremos ir. Y una vez que sabes identificar en qué polaridad te encuentras, van a empezar a caerse muchas estructuras internas. Vas a empezar a cortar con muchas relaciones intrapersonales. Vas a empezar a sentirte muy incómodo en este proceso, porque es un proceso de construcción. Vamos a empezar a derrumbar las cosas que están regidos en base al miedo y la duda y la carencia. Vamos a dejar que se caigan todos esos aspectos de nuestra personalidad que están regidos a base de mentiras. Recordemos que los dos requisitos para poder integrar esta información en este curso es que seas honesto contigo mismo y tu fuerza de voluntad. Continuar independientemente del dolor que estés sintiendo, porque tú sabes que esto es lo mejor para ti. No es lo que quieres hacer, no es lo que sientes que quieres hacer porque se va a sentir feo al principio. Te vas a sentir solo y vas a tener muchas dudas al principio. Pero esto es normal si realmente quieres evolucionar, si realmente quieres integrar tu identidad y si realmente quieres experimentar una vida grata, una vida digna, ¿ok? Entonces, sí, este fue el mapa prácticamente para que te ubiques dentro del espectro de una psicología enferma y una psicología en salud. Me da mucho gusto que estés aquí. Estoy muy emocionada por seguir con las demás clases. Yo sé que estoy explicando temas muy profundos de una manera muy superficial, pero el chiste de este curso no es indagar a detalle, sino poder explicarles los principios básicos para que tú después puedas integrar la demás información que suene allá afuera, ¿sabes? Porque yo sé que tú vas a encontrar muy buena información y más si te estás tomando el tiempo de escuchar y de digerir esto que te estoy compartiendo. Ya cuando estés allá afuera ya vas a tener las bases necesarias para saber ubicar en qué lado vas a poner la información que escuches allá afuera.
¿sí? Nos vemos en la siguiente clase, que va a ser sobre el reino mental y el reino emocional. Vamos a hablar sobre la polaridad del individuo. Ya no vamos a hablar solamente de la enfermedad, sino de estos dos polos que todos tenemos en el uno. Nos vemos muy pronto. Adiós.